¿Qué más, muchachos? ¿Cómo están? Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien y tomando las precauciones necesarias en todo este tema de la pandemia que azota de manera mundial. Muchachos, un abrazo a cada uno. La intención de hoy es hacer llegar por medio de un video pues cada una de las explicaciones necesarias para que ustedes puedan continuar con la etapa académica en la materia de instalaciones hidráulicas y sanitarias. La intención siempre de parte del docente es que el estudiante tenga la mejor cercanía con cada uno de los temas y que pueda adquirir el mayor conocimiento posible. Muchachos, estuve revisando cada uno de los ejercicios que me presentaron, tanto el individual como el del conjunto residencial. Este, Prácticamente en el del conjunto residencial, pues digamos que aplicábamos todo lo que habíamos visto hasta el momento. Encontré de pronto errores en el análisis del ejercicio. No se preocupen por eso, muchachos, lo importante es aprender y la idea de este video es recalcar cómo se debía hacer el ejercicio, cómo es la resolución del ejercicio como tal y poder darles la oportunidad para que ustedes vuelvan a presentar. Les voy a alargar la fecha y vuelven a modificar el ejercicio que montaron ahí en la misma plataforma y digamos que podamos quedar satisfechos con la resolución del ejercicio, tanto ustedes como yo. Es de resaltar que como dos o tres estudiantes estuvieron a punto de hacerlo casi perfecto el ejercicio. A veces no contemplamos muchas cosas en los ejercicios. Cuando le damos solución, nosotros siempre debemos tener en cuenta algo. Primero, la presentación. No es porque lo hayan escaneado del cuaderno, porque mucha gente lo escaneó del cuaderno, de hojas, y la presentación estuvo muy bien, como hay personas que la presentación estuvo muy regular. Entonces siempre tres aspectos a tener en cuenta. Una, la presentación. Dos, la resolución del ejercicio como tal. Es decir, que todos los ítems me queden bien, ¿cierto? Y la otra es la justificación. Yo siempre debo tener notas donde aclare qué determinación tomé. Es decir, más adelante les voy explicando dónde se deben tomar determinaciones, por lo menos con las acometidas. Le hicieron por el método de Hassen y por el de la tabla y no decidieron cuál. Algunos estudiantes, no estoy hablando de todos. Pero la intención es esa, muchachos. La intención es mejorar, muchachos, siempre. Entonces, para eso estamos hoy acá. ¿Listo? Entonces, muchachos, el ejercicio era sobre conjunto residencial. Dice, se tiene un conjunto residencial con las siguientes características. Entonces me daba una serie de cuadras, ¿cierto? Me daba una cuadra tipo A, donde contiene viviendas unifamiliares tipo A con algunas instalaciones sanitarias. Apenas me dan a mí los tipos de aparatos que contiene la vivienda, ya sé que debo ir a la tabla, que yo les regalé una copia y pues van a caudales por aparatos, ¿cierto? Y revisan cuál es el caudal en litros por segundo, obviamente en agua fría. Nosotros todavía no nos hemos metido con el tema de agua caliente. Entonces nos dan los aparatos y nos dan la cantidad. El caudal máximo de la cuadra será la sumatoria del Q más de las viviendas unifamiliares. Se desea realizar el cálculo del diámetro del medidor y el diámetro de la acometida. Las viviendas unifamiliares son abastecidas por suministro directo. Prácticamente el ejercicio ya nos está dando los datos claves para poder resolver y tener tanto diámetro de acometida, diámetro del medidor y el caudal máximo de la cuadra, ¿cierto? Que es importantísimo para poder resolver el ejercicio de conjunto residencial. Listo, cuadra B, lo mismo, me da una serie de aparatos que contiene ese tipo de viviendas unifamiliares y me dice lo mismo, que el caudal máximo de la cuadra será la sumatoria de los Qmax, ¿cierto? Que se debe realizar el cálculo del diámetro del medidor y el diámetro de la acometida. Lo mismo la cuadra C, pero no me da aparatos sanitarios. Me dice que el Qmax es igual a 0,30, es decir, mucho más fácil todavía. Y que el caudal máximo será la sumatoria de las viviendas. Listo. Eso por ese lado, muchachos. Con respecto a la cuadra B, que de pronto es donde cometimos de pronto un error
de interpretación del ejercicio, dice que contiene edificios tipo D, los cuales cuentan con 3 pisos, con 2 apartamentos por piso. Las instalaciones del apartamento son las siguientes. El caudal máximo de la cuadra será la sumatoria del Qmax previsible. Apenas me dicen eso, yo sé que debo aplicar dos coeficientes de simultaneidad. Se debe realizar el cálculo del diámetro del medidor y el diámetro de la acometida. Y luego me dice, realizando los cálculos anteriores, se debe diseñar la red del conjunto residencial, hallando el caudal real, caudal de diseño, presiones en los puntos y diámetros de acometida y medidor. Se anexa bosquejo del conjunto residencial. Adicional a eso me dice, cualquier consideración que se debe asumir debe estar contemplada en la resolución 0330. Muchachos, hubo personas que no me hicieron el cálculo de las presiones en los puntos. Muchachos, entonces el bosquejo es el siguiente. Era fácil de interpretar. Prácticamente era la misma, digamos que el mismo diseño del ejercicio que resolvimos en clases. Tenemos los puntos de la red. Nos dice que la red la debemos diseñar según la resolución 0330. Nos damos cuenta que por lo menos el primer tramo de 1 a 2 son 2 cuadras las que le llega y esas cuadras son tipo A. Ya sabemos que son 2 cuadras las que se necesitan alimentar de esa red. Lo mismo el tramo 3.2 son 2 cuadras tipo B las que se van a alimentar, es decir, yo debo determinar el caudal de la cuadra A y tengo que multiplicarla por 2 al momento de diseñar el tramo 1.2. Ese fueron uno de los errores que cometieron. Entonces, por lo menos la cuadra A es equivalente a 7 viviendas. Entonces, tengo 7 viviendas por un lado y 7 viviendas por el otro. En total sería 14 viviendas. Listo. Por lo menos otra determinación es la cuadra D está compuesta por 2 edificios por lado y lado. En total 4 edificios. Entonces, ¿qué pasaba? Con respecto a los apartamentos, la mayoría cuando íbamos a hacer el cálculo del caudal de diseño en el tramo, tomó todos los apartamentos. Entonces, como cada edificio tiene 6 apartamentos, entonces multiplicaron por 4 y les dio 24 viviendas. De pronto, el término de número de viviendas se interpretó mal. Pido excusas, de pronto no fui tan claro en ese momento, pero cuando ya hemos aplicado 2 coeficientes de simultaneidad, solamente debemos considerar que lo que vamos a alimentar con la red son 4 viviendas en total, o 4 edificaciones. Sí, de pronto es el número de edificaciones y de pronto no el número de viviendas. Listo, muchachos. Ya más adelante nos vamos a dar cuenta. Es decir, que yo iba a tener 2 acometidas por este lado y 2 acometidas por este. Y el caudal máximo sería el caudal de la cuadra, que era la sumatoria de los Q máximos previsibles, por 4, porque serían, perdón, por 2, porque son 2 cuadras. Eso desde ese lado me dan esa información. Entonces me dan 3 tipos de información. Una, la cantidad de viviendas. Otra, el metraje de los tramos, ¿cierto? La distancia. Y la otra, las pérdidas puntuales por accesorio. Prácticamente me daban el punto de entrada, me daban todo con respecto a eso, muchachos. Sigamos. Entonces ya venimos con la solución del ejercicio, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de viviendas unifamiliares, debemos recordar lo que se vieron en las primeras clases, que prácticamente, si se acuerdan que yo les decía que la empresa de servicios públicos decía que para viviendas individuales se puede continuar utilizando, obviamente con una previa verificación hidráulica, según el número de aparatos, acometidas de 15,4 milímetros, es decir, que la empresa automáticamente recomienda que el diámetro de estas acometidas va a ser de media. La intención del ejercicio obviamente era calcular y decir por qué era de media pulgada, ¿cierto? Entonces, tenemos el número de aparatos, muchachos, y este caudal por aparato. Si ustedes se van al tema 1, que está también montado en la plataforma, nos vamos a ir a esta tablita, y debemos pasar cada caudal por cada uno de los aparatos. Yo creería que eso no tenía pierde, ¿cierto? Digamos que en ese sentido ninguno se equivocó, en ese momento estamos bien. Listo, entonces tenemos que es 1,45
el caudal instalado por vivienda unifamiliar tipo A. El KB es el coeficiente de simultaneidad. Acuérdense que cuando estábamos hablando de viviendas unifamiliares dijimos que ese KB iba a ser igual a 0,7 sobre la raíz de n-1. Entonces yo aquí, como lo hice en Excel, lo que hice fue tratar de pasar el ejercicio lo mejor posible, de tal forma de que ustedes lo pudieran comprender. Digamos que yo no tengo las fórmulas aquí como tal, la idea es que ustedes la apliquen así como lo hicieron. Entonces KB me dio 0,233 y el caudal máximo va a ser ese caudal instalado por ese coeficiente de simultaneidad. Ese va a ser el caudal máximo probable, ¿cierto? El caudal máximo le llamamos nosotros. Entonces lo teníamos en litros por segundo y lo convertíamos a metros cúbicos. Yo lo convertí automáticamente. Obviamente se divide entre 1000 porque se pasa de litros a metros cúbicos y se multiplica 2 veces por 60. Entonces, ya con esos dos datos, ya yo podía ir a la tabla, ¿cierto? Y me iba a la tabla, entonces iba a revisar el diámetro de la cometida, entonces iba a esta tabla que también se las entregué, donde están los parámetros de caudales para medidores. Recuerden que ese caudal debe estar comprendido entre Q3 y 5 veces Q2. Les dije, siempre guiémonos por Q3 para poder, porque es el dato como más certero. Entonces nos vamos a dar cuenta que es 1,2 porque es en metros cúbicos por hora, y nos vamos a dar cuenta que es de 15 milímetros, ¿cierto? Está comprendido entre este y este. Ustedes hicieron la comprobación en ese sentido, digamos que no tenemos dificultades hasta este punto del ejercicio. Nos damos cuenta que es de media pulgada. Lo mismo con la cometida. Pues vamos a la tabla y nos vamos a dar cuenta que con el caudal máximo, ¿cierto? 0,33. Entonces vamos a estar en este lado. El diámetro interno va a ser 15,4. Ustedes ya saben cómo rectificar ese diámetro interno con las tablas de PAPCO que yo les alcancé a entregar. Sabemos que la velocidad máxima para ese tipo de diámetros es 2, ¿cierto? Por tal motivo va a ser media pulgada. Listo, muchachos, hasta ahí ustedes lo hicieron bien, la mayoría. Cuando hallaron el caudal máximo de la cuadra tipo A, pues era multiplicar 7 viviendas si lo queríamos en litros por segundo, pues en litros por segundo. Yo lo hallé en este momento en litros por segundo porque digamos que el ejercicio lo vamos a continuar hallando de esa manera, ¿sí? Entonces sería multiplicar 7 por 0,338 y nos da 2,366. Hasta ese punto estamos bien. Entonces, aquí es donde yo les digo que es importante, además de la resolución del ejercicio, la justificación. Miren la presentación del ejercicio que yo les doy. Hasta el momento yo creería que ahí está bien presentado la entrega del ejercicio por parte mía. La resolución, digamos que está correcta, y la justificación es la siguiente: se define el diámetro del medidor de media pulgada y se establece el diámetro de acometida de media pulgada, pues tanto por tabla como por fórmula se comprueba que este cumple los requisitos mínimos de diseño. Entonces, este diámetro que encuentran aquí es el que yo tengo programado con la fórmula de Hazen-Williams. Entonces mire que lo tengo programado. En este caso no vamos a tener dificultades con la justificación. Vamos a decir que por los dos lados nos va a dar media pulgada y que cumple con los requisitos mínimos de diseño. Eso con respecto a la cuadra A. Con respecto a la cuadra B es lo mismo, la misma similitud en el ejercicio. No voy a ponerme a explicar lo que ya dije anteriormente, solamente que en este caso se multiplica por las 5 viviendas, que es la primera información que nos da el bosquejo como tal. Y lo mismo, la nota. Siempre es importante argumentar o justificar cada respuesta. ¿Por qué? Porque en la justificación ya yo le estoy diciendo a la persona que toma el ejercicio, le estoy diciendo, vea, yo hice el diseño y con los cálculos me dio esto y decidí tomar esto por esta razón. Y ahí se dice, se define el diámetro de media pulgada y se establece el diámetro de acometida de media pulgada, pues tanto por tabla como por fórmula se comprueba que este cumple con los requisitos mínimos de diseño. Nota, ojo, para que siempre lo tengamos pendiente, siempre que aplicamos la fórmula de Hazen-Williams, estamos comprobando es el diámetro de la acometida. El diámetro del medidor se comprueba por medio de tablas porque ya viene estipulado de esa manera y porque está en juego el Q3 y el Q2. Listo. Para la cuadra C era más sencillo. Ya me estaban dando el Q más,
que era 0,30. Lo único que debía hacer era pasarlo a metros cúbicos por hora y calcular los diámetros, tanto de medidor y acometida y el diámetro por Hasse. Y lo mismo, ¿cierto? También hice la justificación y lo coloqué en la nota. Prácticamente la justificación de esas 3 cuadras era prácticamente de la misma forma. Para la cuadra D, que es donde de pronto cometimos el mayor error o cometimos un error de análisis, ¿cierto? Digamos que en o sea, con respecto a la resolución del ejercicio, lo hicimos bien. ¿Por qué? Porque hicimos los caudales instalados por aparato, hicimos el caudal instalado total, nos dio bien, el N nos dio bien, caudal instalado, el KB, que es el primer coeficiente de simultaneidad, nos dio bien, el KE, que es el segundo coeficiente de simultaneidad, ¿cierto? Recuerden que ese KE, pues prácticamente yo les decía en ese momento que cuando existían o cuando existan instalaciones del mismo tipo, las cuales se repitan, se debe aplicar una segunda simultaneidad, la cual se define como KE, donde N es el número de suministros iguales. En este caso, pues todos los apartamentos van a tener las mismas instalaciones. Digamos que en este momento podríamos hacerlo de la misma forma. Si de pronto un edificio tiene diferentes instalaciones, yo debo hacer el cálculo individual de cada uno de los apartamentos y hacer la sumatoria prácticamente. ¿Listo? En este caso, casi siempre que se hacen edificios, por lo general las instalaciones son repetidas porque no se hacen diseños tan distintos. Listo, entonces, hallamos el Q más, ¿cierto? Hallamos el Q máximo previsible, que es ya multiplicando por KE, y lo pasamos en metros cúbicos por hora. Hicimos lo mismo, a todos prácticamente nos dio igual, 1 pulgada y pulgada y cuarto, y por Hassen o por Hassen-Williams nos dio 1 pulgada. Yo coloco por lo anterior el caudal máximo de la cuadra será 2 edificios por el caudal máximo previsible, que era la primera anotación que me daba el ejercicio al inicio. Y en la nota hago la aclaración, la mayoría llegó y dejó el ejercicio hasta ahí, y siempre hay que justificar. Entonces yo coloco, se define el diámetro del medidor de 1 pulgada, que es el que ya se define con Q3 y con 5 veces Q2. Ese se deja siempre igual, yo no lo puedo modificar porque no tengo otra fórmula para comprobar. Y se establece el diámetro de la acometida de 1 pulgada, pues se comprobó por fórmula que este es suficiente para cumplir con los requisitos mínimos de diseño. Es la justificación más sencilla que podemos dar. Ustedes pueden dar otro tipo de justificaciones que quieren darle continuidad al diámetro, que le pueden dar, que puede ser una justificación técnica, la que ustedes quieran, después de que ustedes puedan justificar el ejercicio. ¿Listo? Eso hasta el momento, muchachos. Digamos que hasta ahí todos íbamos bien. Entonces ya entramos a la resolución del ejercicio de conjunto residencial. ¿Por qué? Porque ya tenemos los caudales máximos por cuadra y ya comenzamos a analizar tramo por tramo. Entonces, recuerdan que cuando hicimos el ejercicio previo en clase, yo les daba una justificación de cómo escogieron ellos el diámetro, ¿cierto? Lo mismo, yo al inicio les di y les hice referencia de que siempre se debía mirar la resolución 0330. Perdón, aquí cometí un error, es del 2017. Después hago la corrección, de pronto un error de digitación. Entonces yo coloco que según esa resolución el diámetro mínimo para redes de acueducto es de 3 pulgadas. Por tal motivo la elección del diámetro para el conjunto residencial fue de 3 pulgadas. Yo hice esa elección. ¿En base a qué? A la resolución. Nos vamos a ir a la resolución y nos vamos a dar cuenta que el diámetro interno real mínimo, dice, el diámetro mínimo en la red de distribución no deberá ser inferior a 75 milímetros para sectores urbanos, mientras que para sectores rurales no deberán ser inferiores a 50. Entonces nosotros estamos en un sector urbano, entonces sería 75 milímetros. Ustedes tienen que ir y comprobar con la tabla que ustedes tienen. En este momento no tengo la tabla ahí en el computador, ustedes lo hacen la comprobación. Entonces nos va a dar de 3 pulgadas, muchachos. Y 3 pulgadas prácticamente siempre es el diámetro mínimo que utilizan los diseñadores. Depende de la resolución. La mayoría comenzaron a utilizarlo de 3 pulgadas, pero no dieron la justificación. Digamos que en ese momento, pues, el que vaya a leer el ejercicio no va a comprender qué es lo que pueda estar pasando con eso, ¿sí? ¿Por qué se eligió eso? Entonces, muchachos, comencemos con la resolución del cálculo de caudales. Ya tenemos la que es de 3 pulgadas, ¿cierto? Entonces, nos vamos al tramo 1-2 y miren el número de viviendas que yo coloco.
La mayoría colocaron 7 viviendas. Entonces, yo les hacía el análisis al principio. Nos vamos otra vez al bosquejo para que no haya ningún inconveniente. Dice cuadra A equivalente a 7 viviendas. Entonces nos damos cuenta que hay una cuadra por este lado y otra cuadra por este. Las dos cuadras son tipo A. Entonces serían 7 y 7 viviendas. Serían 14 viviendas o 14 edificaciones. Ahí se equivocó la mayoría. Por eso pues tomé la decisión de que volviéramos a hacer el ejercicio. La idea no es generar notas malas ni nada de eso. Ese es el menor interés que yo tengo en este tipo de materias porque son electivas, muchachos. La intención es que aprendamos. Listo, entonces el número de viviendas 14. Por tal motivo, el caudal máximo que va a ser igual. Si nos vamos a la tabla, ¿cierto? Vamos a ir a la cuadra A y nos vamos a dar cuenta que el caudal máximo de la cuadra es 2,36. Como hay dos cuadras que se deben abastecer de ese tramo, entonces se debe multiplicar por 2. ¿Sí se dan cuenta? O ustedes multiplican 14 viviendas por 0,338, que prácticamente le va a dar igual. Entonces 2,36 se hace la multiplicación y tenemos 4,73. El coeficiente K2 ya lo sabemos determinar, ¿cierto? Ya ustedes tienen la fórmula. Entonces digamos que ustedes van a expresar que es 20 más 4n sobre 12 por n más 1, ¿cierto? Digamos que ahí no vamos a tener inconvenientes. Obviamente a ustedes el caudal real no les dio el que era. Digamos que el caudal de diseño les dio igual, pero si yo califico ítem por ítem en la resolución del ejercicio, entonces va a quedar mal. El número de viviendas va a quedar mal. El caudal máximo va a quedar mal. K2, el caudal real también va a quedar mal. El caudal de diseño, digamos que como es de 3 pulgadas, prácticamente el caudal mínimo nos está dando 3,15 en todos los tramos, ¿cierto? Entonces digamos que esa es la resolución de cada uno de los tramos con respecto al caudal. Quiero ir de nuevo aquí al bosquejo para mostrarles algo, porque no voy a hacer la explicación de todos los tramos. Nos damos cuenta que este tramo es igual, que este tramo es igual, que este tramo es igual. Vamos al tramo 5,4, que es donde los que hicieron bien esta parte y tuvieron en cuenta todas las viviendas, no hicieron bien este tramo. Entonces, nos vamos al tramo 5,4 y nos vamos a dar cuenta que yo coloco número de viviendas 4. De pronto el error, o de pronto me excuso porque le coloqué número de viviendas, de pronto más fácil hubiera sido número de edificación, pero para que ya lo tengamos claro, como ya en los edificios se explicaron dos coeficientes de simultaneidad, digamos que yo ya ese tramo me va a recoger a mí prácticamente todas las acometidas que yo tenga. Cuando yo tengo las viviendas, yo recojo los caudales por acometida, ¿cierto? Los caudales, entonces por lo menos si tengo 14 viviendas, pues tengo 14 acometidas y por acometida yo tengo un caudal máximo. Cuando es por edificios, pues digamos que cada cuadra tenía dos edificios, entonces digamos que cada cuadra va a necesitar dos acometidas. En el tramo se necesitaban 4 acometidas. La acometida es la derivación que va de la red principal al registro de corte del inmueble. Sí, eso lo dice el decreto 1077 del 2015. Entonces, muchachos, la cantidad de acometidas o la cantidad eran 4, ¿cierto? Prácticamente. Entonces, el caudal máximo era 4 por el caudal máximo previsible de cada edificio, o 2 por el caudal máximo de la cuadra. Entonces, espero que ese punto quede claro. La mayoría colocó 24 aquí, ¿sí? Y pues yo no puedo multiplicar por 24. De pronto no se interpretó de esa manera. La idea es que podamos hacer esa corrección. Lógicamente entonces quedó mal todo, quedó mal K2, quedó mal el caudal real y el caudal de diseño. En algunos les varió, a algunos les dio lo mismo, entonces sería 3,15. Entonces depende como nosotros hagamos la evaluación de los tramos, pues digamos que vamos a tener ahí el inconveniente. Por ejemplo, este paso se me había olvidado antes de explicar lo de los edificios, es 1, 2 y 3 y 2. De pronto, para los que no tuvieron en cuenta esa sumatoria, que creo que la mayoría sí lo hizo, nos vamos al bosquejo. Entonces, tenemos 1, 2 y tenemos 3 y 2. Para el tramo 2, 4, yo debo tener en cuenta, miren que no hay viviendas que descarguen hacia ese tramo, perdón, que se tengan que abastecer de ese tramo, pero sí debo tener en cuenta las viviendas anteriores, ¿cierto? Por tal motivo,
yo debo tomar o debo tener en cuenta siempre lo que viene atrás, ¿cierto? Es decir, el 14 más el 10. Lo mismo con respecto a lo otro, 5, 4, ¿cierto? Entonces, muchachos, vamos a revisar otro tramito. El 4-6. El 4-6 debe tener en cuenta lo anterior. Entonces debe tener en cuenta lo anterior. Entonces, además de yo sumar la cantidad de viviendas, pues sumo la cantidad de caudales que me van a llegar a ese tramo. Entonces, para el 4-2 yo tenía que sumar. Me dio 28. ¿Por qué me dio 28? Porque tengo 24, ¿cierto? Que recojo del tramo 2-4 y tengo 4 que recojo del tramo 5-4. Sería, el caudal máximo sería 764 más 476. Ahí está, ¿sí? 1240. Hallo el coeficiente que me depende del número de viviendas, hallo el caudal real y hallo el caudal de diseño. Digamos que hasta ese punto ya el ejercicio. Las personas que yo les manifiesto que lo hicieron bien, les dio 631 también. Es decir que el ejercicio sí se podía comprender. Listo. Muchachos, algo importante. Yo les había montado un ejercicio, este ejercicio resuelto, pero no monté el que yo había modificado completo. Ya le hice la modificación y en la plataforma ya está el de este video. ¿Por qué? Porque quería dejarlo bien detallado. Después de hallar los caudales es bueno hacer esto, para yo comprender qué fue lo que diseñé. Entonces miren que yo hice por tramo cuál es el caudal de diseño para darle orden al ejercicio. Listo. Digamos que ahí lo único que yo debía justificar era el diámetro, del resto yo hallé los caudales de diseño y prácticamente esta es la justificación, no hay que dar más justificación con respecto a eso. Cálculo de presiones, muchachos. En el cálculo de presiones hubo estudiantes que no entregaron cálculo de presiones. Lo más importante aquí es siempre justificar. Vuelvo y repito. Entonces yo coloco la presión en el punto 8 está dada por la entidad encargada del sistema de acueducto en base al decreto 1077 del 2015 que rige la prestación de los servicios públicos y la resolución 0330 del 2017 que es el RAS que debemos utilizar siempre para acueducto y alcantarillado. Para este ejercicio la presión mínima en el punto 8 será 15 metros columna de agua. Entonces, ¿con qué presión trabajamos? Con la mínima que la entidad nos debe garantizar. Obviamente, a veces esas presiones son más altas, pero digamos que nosotros prácticamente comprobando que con esto cumplen, estamos garantizando que en el peor de los casos, donde nos den solamente la presión mínima, toda edificación esté bien abastecida. Entonces nos vamos a la resolución y nos vamos al artículo. Cuando hagan esa justificación, si pueden colocar los artículos, mucho mejor. Yo lo hice de manera general. Eso depende de cada uno de ustedes. Depende de cómo ustedes quieran presentar la solución del ejercicio, como ustedes quieran hacer todo, justificar. ¿Sí? Entre más datos se tengan, mucho mejor. Entonces me dicen que la presión mínima o la presión de servicio mínima en la red de distribución dice que debe ser de 10 metros columna de agua para sistemas con poblaciones de diseño hasta 12.500 y para poblaciones de diseño de más de 12.500 la presión dinámica mínima debe ser de 15. Como esto está en Ocaña, ¿cierto? Nosotros dijimos que íbamos a manejar aquí en Ocaña, entonces utilizamos 15. Entonces, muchachos, yo creería que lo de la presión es lo más fácil. ¿Por qué les quedó mal lo de la presión? Porque como quedó mal lo de los caudales de diseño, digamos que los valores que se deben asumir por pérdida de velocidad les quedó mal y de pronto al tener mal el caudal de diseño, pues les quedó mal el coeficiente. Del resto no hay ningún inconveniente por eso. Entonces, por lo menos si nos vamos al tramo 8.6, ¿qué vamos a darnos cuenta? En el tramo 8.6 nos vamos a dar cuenta que hay una válvula, ¿cierto? Prácticamente nos vamos a dar cuenta que solamente tenemos la válvula de compuerta. Entonces volvemos otra vez a la resolución el ejercicio. Entonces válvula de compuerta, nos vamos a los metros de la tubería, que fue la información 2 que nos dio, ¿cierto? Nos da la longitud del tramo, eso lo hice yo en Excel, por eso no tengo aquí la fórmula como tal. Ustedes deben entregar la fórmula así. No les estoy diciendo que los ejercicios se tienen que entregar así como yo lo tengo, solamente que cada quien decide cómo presentar el ejercicio. Sí les digo que la calificación pues ya tiene esos 3 aspectos que les mencioné.
La buena presentación no significa que tiene que ser todo por computador. Si yo soy organizado, hubo ejercicios espectaculares en la presentación a mano, bien presentado el ejercicio. Y la pérdida total pues va a ser la multiplicación de la longitud total del tramo por el coeficiente, ¿cierto? Ese coeficiente es necesario aclarar, digamos que si el caudal de diseño, aquí por ejemplo yo no coloqué el caudal de diseño, ¿sí? Porque como yo lo hice aquí, entonces ya sabemos que el caudal de diseño para ese tramo 8.6 fue 6.31. Entonces si me voy a la tabla 6.31, ¿cierto? Entonces me voy a dar cuenta que la pérdida de carga va a ser 150. Recuerden que ese 150 es para PVC. Eso se los entregué yo también en la tablita, muchachos. Acuérdense que eso se los entregué en las fórmulas de clase para que ustedes no tuvieran ningún inconveniente al interpretar ninguno de los ejercicios. Listo, por ese lado digamos que estamos con todas las tablas y con todo bien. El que necesite de pronto una información adicional me puede hacer la consulta por WhatsApp, por correo, como quieran. Entonces vamos a utilizar 0,023 y vamos a utilizar 0,10 que es HB, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que estamos bien. Entonces, aquí yo quise recalcar lo siguiente. Como el tramo es 8.6, la mayoría colocó presión en el punto y no se sabe en qué punto es la presión. Entonces les recuerdo, presión en el punto 8 es 15. Y como termina en el 6, pues es la presión en el punto 6 la que yo estoy calculando. Entonces sería 14,43. Esto para cuando una persona vaya a leer el ejercicio, comprenda qué es lo que está pasando, ¿cierto? Entonces este 14,43, ¿cómo es? 15 menos las pérdidas, ¿cierto? Menos 0,47. 15 menos 0,47 menos 0,10. Ahí no tenemos lío. Lo mismo 6 y 4. Entonces 6 y 4 digamos que no vamos a tener problemas. Ya hay una 3 de 3 pulgadas, hay una válvula de compuerta, entonces tengo la longitud de la tubería. La longitud del tramo va a ser la sumatoria de esos tres valores. El C me cambia porque el caudal de diseño en ese tramo, vamos a revisar cuál es. Es el tramo 6.4 el que estamos diseñando, es 505. Vamos a hacer un segundo paso, ese segundo tramo para que lo tengamos claro. Entonces me va a cambiar el C. Entonces con 505 es 0015 y 006. Entonces claro, como los caudales de diseño les dio diferente, pues digamos que la mayoría tuvo problemas en esto, ¿sí? Lo mismo, entonces ya tengo la presión en el punto 6, ¿cierto? Porque es el tramo de inicio, aquí está. Y la presión en el punto 4 pues sería menos la pérdida total menos la pérdida por velocidad. Lo mismo en todos los tramos, muchachos. Digamos que por eso no tenemos dificultades. Ahí está el tramo 2.1 donde se tiene el diámetro. Entonces por lo menos en esos a mí me gusta interpretar el ejercicio bien por tramos, ¿cierto? Digamos que yo casi siempre tomo los tramos por la dirección del punto. Algunos dijeron 5,4, listo, yo no le presto atención a eso. Digamos que si la entrada va así, pues entonces sería 8,6 el tramo, 6,4, 4,2 y 2,1. Y sería 2,3, y sería 4,5, y sería 6,7. Yo los tomo de esa manera para entender, porque casi siempre los tramos se toman en la dirección del flujo, ¿sí? Entonces como la entrada va aquí, pues digamos que esa va a ser ese era otro de los puntos que quería resaltarles. Esas pérdidas por accesorio están acá, ¿cierto? Si vamos a hallar el tramo 2.1, pues tenemos la pérdida en la T, la pérdida en la válvula y la pérdida en este codo de 3 pulgadas. Entonces sería 0,54, sería 1,08 y sería 1,06. En el tramo 2.1. Ahí está, 1,08, 0,54 y 1,06 que es el codo. Lo mismo. Ahí prácticamente no van a tener dificultades con eso, ya tienen todo, ahí les voy bajando todo para que comprueben que les vaya quedando bien. Ahí no tenemos lío con esos tramos. El tramo 2.3 y a lo último hice una conclusión para que sea entendible el ejercicio, para que se determine qué es lo que usted quería hacer con el cálculo de presiones. No, pues saber en cada punto cuántos metros columna de agua voy a tener. Entonces aquí pueden observar,
hay una conclusión de cada una de las expresiones, ¿cierto? Dice, entonces, por todo lo anterior se tiene, entonces el caudal máximo, ¿cierto? Fue 6,31, el caudal máximo por hora, metros cúbicos por hora, 22, tal. Según eso, entonces el diámetro por tabla del medidor me dio 2 pulgadas. Casi siempre el diámetro cuando son ese tipo de urbanizaciones o de conjuntos residenciales, por lo general da 2 pulgadas, 2 pulgadas y media, ¿sí? Por lo general. Entonces siempre hay que hacer una reducción, no se preocupen con tal de darle continuidad. Ojo, error es ponerme yo a colocar un medidor de 3 pulgadas sin necesidad. Me aumentan los costos y no me va a hacer un trabajo adicional. Si en la tabla me dice 2 pulgadas dejo. El diámetro de la cometida me dio 3 y el diámetro por Hazen me dio 2 pulgadas y media. Yo tomé 3 para garantizar la continuidad en la tubería. Ojo, en la tubería. Como voy a tener 3 pulgadas, pues no sería lógico yo instalar una tubería o un tramo de 2 pulgadas y media y después convertirlo a 3. Digamos que el medidor, como es un equipo que tiene su trabajo mecánico distinto, pues entonces eso sí ya va por tabla. Entonces yo digo, en conclusión, aplicando la ecuación de Hazen-Williams para definir y establecer el diámetro de la cometida, nos da como resultado 2 pulgadas y media. Pero se escoge 3 pulgadas debido a que la red interna del conjunto residencial tiene como diámetro mínimo 3 pulgadas. Lo anterior con el objetivo de dar continuidad y correcto funcionamiento al sistema de acueducto del conjunto. Con respecto al medidor, se toma el diámetro de 2 pulgadas establecido por tabla y garantizando siempre que el caudal efectivo de diseño esté entre Q3 y 5Q2. Muchachos, prácticamente esa era la resolución del ejercicio. Miren que en presentación está bien, la resolución está conforme a lo que hemos visto y que se justifica cada uno de los puntos. Y la persona que vaya a leer el ejercicio, digamos que tiene claro qué se definió, qué acometida se definió. Entonces, muchachos, la idea es que ustedes vuelvan a resolver el ejercicio. Digamos que los que hicieron el ejercicio casi bien de primera mano, pues van a tener una nota más alta o un punto de bonificación. Aquí la intención no es la nota como tal. Yo sé que eso le sube promedio, pues no hay ningún inconveniente por eso. Lo importante es que podamos entender el ejercicio y lo hagamos de la mejor manera, muchachos. Eso es todo. La entrega va a ser el otro lunes, muchachos. El otro lunes hasta las 9 de la noche. Y les voy a dejar también el tema que vamos a ver dentro de 8 días. Ahí va a quedar para que lo lean la teoría y ya la próxima clase vemos un ejercicio para que podamos continuar con esta etapa de aprendizaje. Espero que cada uno esté muy bien y tenga un buen comienzo de semana y un buen resto de semana, muchachos. Que estén muy bien.